Soy Paulina. Y, ¿dónde? Me tocó el tema que viene al principio, que es el designio del amor de Dios hacia la humanidad. Entonces, pues bueno, del libro que utilicé es el DOCAT, que es de la doctrina social, y es el plan que Dios tiene pues para nosotros. ¿Ok? Y pues habla mucho sobre cómo es, o sea, que reflexionemos mucho sobre la creación, cómo Dios nos creó, para qué nos creó, y ahí pues vamos a encontrar finalmente pues cuál es su plan divino y cómo es que realmente al inicio de todo, pues de toda la historia, Él nos quería y cómo creía Él que podíamos estar nosotros, y que después vino pues el pecado de Adán y Eva, y de todas maneras cómo envió a Jesús para redimir nuestros pecados, para nuestra salvación, la evangelización, la iglesia como tal, y pues mediante los sacramentos que continuamos nosotros en esta salvación. Bueno, el tema que les dije al principio, el designio del amor de Dios para la humanidad. ¿Sí la hago? Ah, no es acá. Ok. El plan maestro de Dios, pues Dios nos, o sea, creó al mundo según su concepción y plan, ¿no? O sea, en el libro hacía como una analogía que se me hizo así muy interesante a mí, porque muchas veces soy una persona súper racional. Soy médico y entonces yo cuestiono hasta el aire que respiro, de por qué más oxígeno y menos porcentaje, y por qué la fotosíntesis, todo. Entonces, hace una analogía que a mí como que me pareció muy interesante, porque me abrió mucho los ojos, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, nosotros creamos el ajedrez, que es un juego que tiene pues ciertas figuras, ciertas estrategias, las reglas, y entonces eso nosotros lo creamos y nosotros creamos sus reglas y cómo se va a regir. Entonces así Dios también nos hizo el mundo. O sea, Él nos creó y Él creó sus reglas. Cómo nos rigen, o sea, cómo se rigen. Muchas veces las vamos a entender, otras veces no las vamos a entender, y son más allá de nuestro intelecto o coeficiente intelectual, ¿no? O sea, no, y muchísimas veces he llegado yo a la conclusión muy personal que a veces ni siquiera es necesario que las entendamos. Simplemente son. O sea, no hay que buscarle como la kriptonita azul a cada cosa, porque ya existe. ¿Sale? El hilo conductor en la creación de Dios, pues es el amor. Lo que nos va a conducir siempre va a ser el amor. Y a mí una frase que pues me ha resonado mucho todo este año, desde que a principios en febrero hice los ejercicios, pues es el amor me lo explicó todo, de San Juan Pablo II. O sea, muchas veces, pues como les digo, podemos cuestionar, podemos no entender, podemos enojarnos, podemos pedir explicaciones, porque pues somos humanos, más el amor nos lo explica todo. Dios es amor y así es como nos lo explica, mediante su conducto. Y estoy llamada yo a hacer y a hacer algo para lo que nadie está llamado más. O sea, eso se me hizo como súper significativo, porque es como el principio que utilizamos nosotros aquí en la milicia, ¿no? Hacer lo que te toca cuando te toca. Y entonces, qué increíble es, o sea, para mí darme cuenta que Dios me hizo a mí, Paulina Raquel Rodríguez Martínez, chiquita, bajita, con lentes, o sea, con muchas cosas, pero que nadie más va a venir a hacer lo que yo tengo que hacer en el mundo. O sea, y que en el llamado de Dios, que yo espero que todas nos encontremos en el cielo, en la eternidad, nos va a llamar por nuestro nombre. O sea, qué increíble es eso. O sea, que Dios te llame y que sepa quién eres y sabe todos tus defectos, pero también sabe todas tus virtudes. Entonces, su amor es tan misericordioso que aún así nos conoce, sabe lo que vamos a hacer, sabe lo que ya pensamos y nos sigue amando. Dentro de todas estas reflexiones en las que podemos llegar, pues primero preguntamos, ¿no? ¿Quién es realmente Dios? En algún momento de mi vida muy
rebelde o muy racional, pues siempre, o a lo mejor no nada más yo, algunas de ustedes, o esperemos que ninguna, nada más yo. Me he preguntado, ¿no? ¿Quién es realmente Dios? O sea, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? O sea, físicamente, ¿cómo es? Porque pues somos nosotros en un plan terrenal, ¿no? Entonces necesitamos casi siempre como una figura. Neurológicamente necesitamos saber cómo es, o sea, que esto es un cable, esto es una computadora, esta es la mesa. Y por eso también ahorita en la actualidad nos encontramos a tanta como disyuntivas y cuestiones y temas como para reflexionar tan importantes porque perdemos mucho la definición de los conceptos. O sea, ¿qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una mamá? ¿Qué es un papá? Y que eso nos hace también, como nosotros como humanos necesitamos definiciones y necesitamos conceptos. Y es por eso que llegamos al cuestionamiento de quién es realmente Dios. Pues es el origen de todo lo que existe. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros mediante Jesucristo. Entonces, el fundamento último y la causa última de todo, el soporte. Y yo, como buena médico, puse un ADN. Porque para mí ese es el soporte de una persona, el ADN, las células, lo que nos constituye. Y entonces Jesús también hizo el ADN, ¿no? Es la finalidad de todo lo que existe. Es el principio y el fin. Sí, sabemos que biológicamente venimos de nuestros papás de nuestros abuelos y todo, ¿no? Y hasta científicamente podemos decir, pues es antes del Big Bang y de todas estas teorías que existen y que nos enseñan en la escuela. Pero venimos ciertamente todos de Dios. Nos ha creado a imagen y semejanza de Él y por lo tanto nos ha llamado a ser sus hijos, ser parte de Él. Es el origen de todo el ser humano y por eso no existe nada al azar y no hay coincidencias. No hay nada de casualidad con su plan divino. O sea, no es como, es que me pasó esto por casualidad. No, está dentro del plan divino que Dios ha creado para nosotros. Y somos un proyecto de amor de Dios. ¿Puedo hacer una pregunta? Eso le cuesta mucho trabajo y creo que vamos a necesitar un teólogo. Eso siempre me ha causado mucho ruido de que dicen de que no, que es un plan de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa con el libre albedrío? O sea, es de que Diosito ya me creó, ya tiene todo planeado de lo que me va a pasar hasta el día que me muera y él sabe que me voy al cielo o al infierno, él no sabe todo, obviamente. Pero eso sí me causa un poquito de ruido que digo, que entonces realmente sí es un libre albedrío porque si ya está planteado así como de, este es el libro azul, va a tener un postil aquí, va a estar viejito porque lo van a leer, o sea, esto sí, a veces sí me causa mucho ruido. ¿Cómo podemos simplificar o cómo le explicarían a una persona bien atea el plan divino de ya nada es casualidad, nada es coincidencia, ya es un plan divino de que... Bueno, dentro de la doctrina y del libro, y también de lo que leí del Papa, viene que dentro del amor está la libertad. Y para que sea amor completamente o enteramente como definición, tienes que tener libertad. Si no, no te puede amar. Y si dentro de su amor, o sea, decir, dentro de su plan, está el amarte, es dejarte en libertad. Que tú escojas lo bueno y lo no tan bueno. Porque, o sea, sí, tiene un plan y un proyecto, ¿no? Para ti, más está en ti tomarlo o no tomarlo. Amigo, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, no, fíjate que ya hace poco escuché una explicación que me sonó como muy, muy lógica, a ver cómo te suena a ti. Me decía, pues sí, efectivamente Dios es todopoderoso, ¿no? Y tiene esa visión. Definitivamente no creemos en la predestinación, ¿no? ¿Cómo se dice? El destino, ¿no? Pero en ese continuo estar tomando decisiones, imagínate como el GPS. ¿Qué pasa cuando te desvías? Recalculando, ¿no? O sea, la meta, ¿cuál es? La santidad, el cielo. Entonces, cuando nosotros nos desviamos por otro camino, entonces recalculando. El Señor recalcula
Ajá, 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 ajá. ¿Sale? Sí. Ese camino, y el Señor siempre va a estar ahí. Ore, ore. ¿Sí? Entonces, pero, ¿sabes qué? No, Señor, ahorita, espérame poquito. Entonces, Señor, pues se las ingenia para ponernos los medios todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y aunque rodeemos hasta Hong Kong, China y no sé qué, pero llegar al punto final. Eso fue lo que yo escuché de un teólogo, de un sacerdote, y creo que sí me sonó como que. Sí, por ahí va. Como lógico, ¿no? Sí, sí, ya me hace más sentido. Gracias. Bueno, ¿qué relevancia tiene Dios para nuestro comportamiento? Todo comportamiento se mide en conformidad con Él y con su plan. Con Él sabemos que es comportarse bien, o sea, dentro de nuestra, así como dentro de nuestro ADN, decía el libro, dentro de nuestra esencia de ser humano, sabemos qué es comportarse bien. Y lo identificas conforme vas creciendo y en la sociedad tus papás, tus hermanos te lo van dictando, ¿no? Sabes tú qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Que otra cosa es muy distinta que queramos no hacer caso o queramos decir, no sabía que era lo mejor para mí. Eso es muy distinto, pero tenemos el conocimiento, porque de hecho está dentro, está inherente a nosotros, que ya está dentro. Los cristianos se comportan solidariamente porque Dios los haya amado plenamente. O sea, antes de que tú te comportes amorosamente, bondadosamente, es porque tú ya recibiste ese amor y esa bondad de Dios. O sea, no es como que apareció en ti mágicamente, no, es porque tú ya la recibiste anteriormente. La experiencia de ellos. Pues bueno, primero, como les decía al principio, pues reflexionamos, interrogamos, cuestionamos. Y al interrogar o al estar reflexionando, pues, o sea, sobre nosotros mismos, sobre nuestra existencia, nos damos cuenta de que que existimos y fuimos creados por alguien más, no que nosotros decidimos, ya vengo al mundo y ya llegué, recíbanme, no, o sea, alguien más nos creó, no llegamos aquí y como les dije al principio, por coincidencia o al azar, o sea, ya estábamos dentro del plan divino. Somos seres finitos, o sea, tenemos aquí en nuestro plan terrenal un término, una fecha de caducidad, por así decirlo. Entonces, hoy, mañana, pasado, al ratito, no sabemos, puede llegar esa fecha, ¿vale? Pero no por ser personas finitas, dejamos de concebir o de poder disfrutar lo que es infinito, algo que tú ves, algo que existe y que no desaparece, ¿sale? Algo que va a existir siempre. Y aquí les puse una imagen que para mí es como un ejemplo muy tangible, que es la naturaleza. O sea, la naturaleza, los rayos del sol, la lluvia, el viento, las flores, todo eso es algo que Dios nos da, que Dios nos regala y que podemos apreciarlo. Sí, o sea, se puede acabar, se puede morir esa planta, ¿no? Pero va a continuar otra y otra y otra y otra. El aire, pues el aire existe, lo respiramos, lo necesitamos. El sol. Aun cuando estamos rodeados de cosas efímeras, anhelamos lo eterno, porque está dentro de nuestra esencia como personas, como seres humanos, como hijos de Dios, cristianos. Aquí en una de las partes chiquitas que venían en el DOCAT, Santo Tomás de Aquino, a mí me gusta como puntos como muy específicos, algo que me diga, por aquí es. O sea, así como el GPS que decía Lourdes, pues por aquí y ahí a la derecha vuelta y a la rotonda en la segunda y ahí es, así. Porque así no hay manera de que yo pueda decir, yo no sabía, yo no, es que no me di cuenta, sino que son 3 cosas que necesita el hombre para su salvación, según San Tomás de Aquino, y que a mí se me hicieron pues súper lógicas, es un marco de referencia para mí. Saber en qué creo, o sea, en qué creo, en qué se va a creer. Segundo, saber a qué se aspira, a qué aspiro yo como persona, como mujer, como doctora, como militante, como hija, como hermana, y saber qué debo hacer para obtener ese anhelo, ¿no? Esa aspiración. Ay, perdón. Ahí está.
¿por qué ha creado Dios al ser humano y al mundo? Pues por amor, o sea, para nuestra salvación. Él desde que o sea, él desea que lo amemos, desea que lo amemos como él nos ama y él quiere reunirnos en una gran familia, en una comunidad que pues es la iglesia, ¿vale? Entonces, o sea, volvemos a lo mismo del principio, es como súper repetitivo, ¿no? El amor de Dios, el amor de Dios. Pero yo creo que es tan repetitivo porque muchas veces como humanos ni siquiera lo llegamos a entender o ni siquiera lo llegamos a apreciar. Es como, es tan infinito y que pues está más allá de alguna, pues del entendimiento como humano, porque pues nosotros tenemos límites, somos seres finitos, o sea, o sea, nos acabamos en este plano terrenal. Y pues es muy difícil muchas veces para nosotros poder entender algo, o sea, que me ama a alguien infinitamente con todo lo que soy y lo que no soy, y que además me acepta y envía a su hijo a salvarme porque todavía yo me equivoco dentro de la humanidad con el pecado mortal y de todas maneras nos mandan los medios y todas las herramientas que necesitamos para nuestra salvación y para la santificación, que es pues nuestro objetivo final, ¿no? Estar todas en el cielo con Jesús, digo, bueno, sí, con Jesús y Dios. Si Dios ha creado el mundo por amor, ¿por qué está tan lleno de injusticia, opresión y sufrimiento? Esa es una pregunta que cuando yo la leí, yo así de, ¡ah! El santo grial para mí. O sea, ¿por qué? Muchas veces yo, o sea, como médico, me cuestiono porque muchos de mis pacientes, bueno, la mayoría sabe que no, me dedico con pacientes renales. Entonces encuentro al paciente que de plano no se cuida nada, que ni le interesa su salud, no nada, y está no súper bien porque pues tiene un defecto o un problema, una deficiencia renal, pero le va bien, o sea, dentro de comillas es como, es funcional, trabaja, o medio trabaja, porque a veces también se tiran a la flojera, pero es más funcional que el otro que no se, o sea, que se cuida muchísimo, que mide su proteína, que pesa todos sus alimentos, te toma las pastillas, tiene una, ¿cómo se llama? Una alarma para los medicamentos, pregunta, acude a todas las citas, busca y digo, es que ¿por qué? O sea, ¿por qué a que no le ponen nada de cuidado le va, pues más o menos, y al otro que le pone un chorro de cuidado, pues no le va tan bien, y entre ellos mismos, o sea, es su cuestionamiento muy continuo en la consulta, ¿no? Que me dicen, pero ¿por qué si ahora me cuidé más, me fue peor? Entonces yo me casi como que, pues es que, o sea, pues así es, ¿no? Y entonces a mí era como que, ay no, o sea, porque pues Dios creó el mundo como algo bueno en sí mismo, pero pues, o sea, nosotros nos decidimos a oponernos a ese amor. O sea, dentro de nuestra libertad, que hablábamos hace ratito, o sea, nosotros decidimos y aumentamos con esas decisiones, pues el pecado, las injusticias, las opresiones, el sufrimiento. Entonces, pues no es, o sea, no es como tanto de que, pues, a veces a mí me causa también mucho conflicto cuando dicen, pues es que si Dios quiere, ¿no? Y entonces es como que yo digo, pues sí, o sea, sí va a ser si Dios quiere, pero ¿qué estás haciendo tú porque Dios sí quiera o porque Dios, o no es porque Dios, sino porque tú realmente te dispongas en tu corazón a realmente hacer eso, ¿no? Yo alguna vez le preguntaba al padre, pero ¿por qué si Dios ya me ama? ¿Por qué tengo que seguir haciendo oración? ¿Y por qué tengo que ir a comulgar? ¿Y por qué, o sea, por qué tanta cosa? Si ya Dios me ama. Entonces me dijo, porque tú tienes que poner en disposición tu corazón y tu vida para recibir todo ese amor. Porque exactamente, o sea, está tocándonos así la puerta, pero está en ti abrírsela. No necesaria, o sea, no es como que, o sea, Dios te va a pedir permiso. No es, un padre también me dijo una vez en una confesión, me dijo, es tan caballeroso que te va a pedir permiso. Y entonces yo decía, que no me pida permiso, que se meta. O sea, no, pero no, o sea, pues volvemos al punto, no son mis reglas, son las reglas de él. Y entonces él me va a pedir permiso. Yo tengo que disponer mi corazón, mi vida, mi entorno. Si el entorno en el que estoy no es el mejor, pues cambiarlo, porque si no voy a seguir dentro de todas estas injusticias, de las opresiones, del sufrimiento.
Y entonces desde Adán y Eva, pues existió un fallo en el tejido de todo el plan divino que Dios tenía para nosotros. Y comenzó una destrucción. Ya nada fue como Él lo había planeado después de eso. Pero aún a pesar de eso, o sea, no puedo decir que tenemos que ser pesimistas y decir, no, pues ya, estamos en el pecado, nacimos ya, ¿no? ¿Qué ya? ¿Para qué venimos, Dios? Pues no, porque vino Jesús a salvarnos. Y desde antes, pues ya hablaba con Abraham, con Isaac, con Jacob, o sea, ya se estaba presentando Dios. ¿Por qué le ha dado Dios al ser humano la posibilidad de obrar mal? Pues el amor no puede imponerse. El ser humano debe ser libre para poder amar de verdad. O sea, completamente. El amor va ligado a la libertad. Si existe la libertad auténtica, también existe la posibilidad de tomar decisiones erróneas, porque pues, así como decía Lourdes, pues te vas por periférico en lugar de irte por López Mateos, ¿no? Y sabes que por periférico están arreglando y hay un chorro de tráfico, pero de todas maneras tú te vas por periférico porque te gusta irte por ahí. Pues bueno, pues ahí están tus decisiones erróneas. Podemos destruir nuestra propia libertad dentro de esas mismas decisiones. Y pues estas mismas nos van a llevar o continuar la destrucción que ya pues desde un principio se tuvo con el pecado de Adán y Eva. Ahí le regreso. ¿Sí? Pues ¿cómo encontramos a Dios? O sea, Dios se va a dejar encontrar y se va a manifestar siempre. Y algo así como que decía, ¿no? Se revela. O sea, siempre, como cuando tomamos, bueno, anteriormente, fotos y tomábamos en una cosita así que un rollito y que la llevábamos a revelar, ¿no? O sea, que la tomabas y decías, pues vete a saber cómo salió esto. Y ya hasta que la revelabas decías, salí con el ojo cerrado. Ahorita pues ya no pasa eso, pues ya somos más tecnológicos, pero esa es una manera de revelarse. Los planes y pensamientos de Dios son más allá de nuestro intelecto. También a veces hay como palabras o frases muy motivadoras en Facebook, ¿no? O en Instagram, de que el plan de Dios es perfecto. Y todos nos sentimos acá muy poetas. Pues sí, el plan de Dios sí es perfecto. O sea, por más poeta que te quieras sentir o no, sí es perfecto. Y van más allá de nuestro intelecto, o sea, algo que no podemos entender. Y algo que a mí, o sea, como yo les he platicado en principio, pues yo soy muy racional y yo digo, ay, pero ¿por qué? Y así, y el 1 más 1 son 2 y de ahí no se sale. Pues sí, pero ese es mi intelecto como persona, como humana. Pero Dios no piensa como humanos, o sea, no piensa como nosotros pensamos. Si pensara, pues como nosotros pensamos, lo entenderíamos perfectamente. Entonces, como no es así, no llegamos a comprender todo su plan divino, todo su poder enorme que tiene. ¿Y cómo es que Dios se comunica con nosotros? Pues haciéndose humano, por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Y antes de Jesús, pues cómo se presentaba, pues por medio de los patriarcas de la iglesia, ¿no? Por Abraham, por Jacob, por Isaac. Y a mí algo que también yo siempre preguntaba, digo que soy yo muy preguntona y muy cuestionadora, decía, pero ¿por qué Israel? O sea, ¿por qué no sé, Mesopotamia, una cosa así, ¿no? Otro Constantinopla, no sé. Y entonces ahí decía en el DOCAT que, o sea, Israel fue el pueblo elegido, o sea, el pueblo de Dios, no por las cualidades que tuvieran, por sus cualidades humanas o sus aptitudes como personas, sino por la iniciativa que tenían hacia Dios, o sea, por la disposición que presentaban hacia Dios. Entonces, para mí fue así como que dije, o sea, me cayó como el 20 de decir, pues sí es cierto. Y entonces, ¿cómo es que yo también en la actualidad, ahorita en el 2021, yo puedo ser parte de Israel, o sea, del pueblo de Dios, mediante mi disposición hacia Dios? O sea, no va a ser porque yo estoy bien inteligente y porque en la maestría me fue súper bien. No, a eso le va a valer. O sea, no es como que, pues, sí, chido, ¿no? O sea, son tus
tus metas humanas, pero sí, ¿cuál fue tu disposición hacia Dios, hacia mí? ¿Cómo responde el pueblo de Israel a la propia comunicación de Dios? Pues una vez que se conoce, una vez que ya lo conocen, ya nada es igual. Era lo como les comentaba al principio. O sea, cuando lo conocemos, pues ya no nos podemos hacer como de la vista gorda, que la Virgen nos habla, como decimos coloquialmente, que, ay, yo no sé. No, o sea, ya lo conoces, ya sabes. O sea, y si estamos, por ejemplo, en un movimiento como este, pues no es porque nos queramos hacer de la vista gorda, ¿verdad? Queremos, o sea, nos queremos comprometer, o al menos eso intentamos, ¿no? El pueblo de Israel lo expresa mediante la alianza de Dios que Dios hace con él, con los 10 mandamientos. Y es la posibilidad de cooperar en el plan maestro, o sea, Dios nos da esta posibilidad de cooperar en su plan maestro mediante el cumplimiento de esos 10 mandamientos. Un premio Nobel de la Paz decía que existen más de 30 millones de leyes en el mundo para cumplir los 10 mandamientos de Dios. Entonces, para mí fue así como que, porque yo decía, ay, no, la política, ¿no? Qué horror, qué flojera. Y los políticos, no, o sea, son bien corruptos, no tienen a Dios, y no, o sea, la iglesia aparte. Y nosotros aparte. Y no, la política, pues sí, tenemos que vivir con ella porque son leyes que nos rigen, ¿no? Pero cuando leo esto de que existen 30 millones de leyes en el mundo para cumplir 10 mandamientos, yo dije, pues es que al final hasta Dios se mete en la política, o sea, en las legislaciones, ¿no? Pues de hecho fue el primer político. Exactamente, entonces como que dices, pues, o sea, no es que estemos apartados, vivimos en el mismo mundo, y tan no estamos apartados que yo, desde que empezó la pandemia, yo siempre les ponía ese ejemplo, ¿no? Que dice, pues para que vean que lo que pasa aquí y en China sí nos repercute, o sea, literal, ahora sí. No es que, o sea, estamos tan ensimismados el miércoles, no me acuerdo qué día estaba, bueno, no me acuerdo qué día te dije. Un día estaba con sus alumnos, Monte la Cruzada, y el martes, y estaba dándoles mi testimonio, y entonces yo les decía, ¿no? Que a veces creo que el cáncer principal que existe en nuestra sociedad es la falta o sea, de empatía con el otro, ser tan apáticos, o sea, yo decía, y la empatía para mí no es que el otro, o sea, sí se tiene que poner en tus zapatos, pero no para sufrirlo, o sea, yo no necesito que el otro venga a sufrir lo que yo estoy pasando para que me entienda, simplemente que abra su corazón a la necesidad que yo estoy teniendo en ese momento, porque estábamos hablando mucho de los discapacitados, entonces, o sea, yo tengo una discapacidad por la pierna. Entonces yo decía, es que yo no necesito que tengan dolor diario como yo lo tengo o que anden con las muletas, sino que simplemente que piensen un poquito y que usen un poquito su sentido común, que a veces es el menor o el más escaso de todos los sentidos. Ajá, y entonces es como que, pues, o sea, échale lógica, si por aquí no cabe alguien con silla de ruedas, ¿cómo se te ocurre poner una rampita de silla de ruedas, no? Y entonces creo que uno de los principales cánceres que tenemos en la sociedad, pues es la falta de empatía, la falta de ponerme con misericordia en los zapatos del otro, o sea, con el corazón como Dios lo tiene en el otro, es lo que nos hace menos humanos, o sea, que nos falta a nosotros como personas. Y que yo ahí caía en cuenta y decía, pues sí, es que también las leyes pues necesitan hacer algo sobre eso, ¿no? Dar más comunicación, dar más educación, ser más empático. Y entonces pues yo dije, pues no, o sea, no, la política y las leyes no están o sea, no pueden estar lejos de ellos porque vivimos aquí, entonces nuestras leyes, dentro de nuestras leyes, tiene que verse también revelado el plan divino de Dios, o sea, no pueden estar separadas. Y pues los 10 mandamientos son principios imperecederos de la vida buena, o de la buena vida también, ¿no? Y nos orientan para el mundo que Dios tenía en mente. O sea, al principio de todo, cómo es que Dios quería que nosotros fuéramos. Y algo que me llamó mucho la atención es que también los 10 mandamientos, pues no nada más nos dicen cuáles son nuestros deberes. O sea, que muchas veces yo le sentía como algo muy, pues, encasillador, a lo mejor decirlo, o sea que es esto, no puedes hacer, no robarás, no mentirás, no.
pero también lo maneja en el DOCAT, en la doctrina, como también son tus derechos. O sea, si yo no puedo robar, también yo tengo el derecho de que nadie me robe. O sea, es en ambos lados, ¿no? Es bilateral. Si yo no tengo que hacer esto porque la ley lo prohíbe, pues también tengo el derecho de que nadie me lo haga. Y yo nunca lo había visto así, o sea, los mandamientos para mí nada más eran como, pues, imposiciones o reglas que yo tenía que estar, pues, cumpliendo, pero no lo veía como los derechos también a los que yo era capaz de percibir. ¿Cuál es el nuevo mandamiento del amor en el Antiguo Testamento? Digo, en el Nuevo Testamento. El mandamiento del amor, pues en el Antiguo Testamento se resaltaba con más fuerza el amar a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús intensifica y concreta este mandamiento del amor recíproco, fundamentándose en sí mismo y en la entrega de su vida. Nos dice, o sea, él dijo, así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. O sea, es dar y recibir. Se dirige a la persona y a la comunidad, puesto que somos personas únicas e inconfundibles, amadas por Dios, y a su vez somos remitidos a vivir ese amor con los demás. O sea, somos invitados, no nada más como que, pues voy a recibir, ¿no? Puro amor, qué padre. Pues no, también hay que dar amor. Lo recibes y lo das. El amor divino es el comienzo de una civilización del amor con la que todos podemos contribuir. Hace mucho yo leí que el inicio de o cómo se daban cuenta, pues las personas, no me acuerdo cómo se llama eso, pero los que estudian como lo de que las antiguas civilizaciones y todo eso, ¿no? Cómo se daban cuenta que iniciaba o que una civilización estaba evolucionando. Entonces decían que con los huesos, si había un hueso fracturado y si había osificado, entonces había pegado la fractura, eso era un signo de que la civilización estaba evolucionando. Entonces yo dije, ay, ¿cómo? O sea, ¿qué tiene que ver un hueso quebrado? Pues sí, porque para que pueda pegar un hueso, a esa persona, alguien la tuvo que ayudar y le tuvo que estar dando, o sea, satisfaciendo sus necesidades pues obviamente, pues si tú lo haces es por amor, ¿no? Para que esa persona no se tuviera que mover y entonces el hueso pegara. Entonces para mí fue como que dije, pues sí es cierto, o sea, si alguien se fracturaba antes, o por ejemplo en los caballos, ¿no? Se fractura una pierna y pues los matan. O sea, pues ya no funciona el caballo. Pero para que una civilización evolucionara, pues se daban cuenta en eso, en las fracturas que se habían osificado, de que habían pegado, porque alguien se había involucrado y se había interesado porque esa persona se curara. Entonces, para mí fue como que dije, ay, o sea, fue como muy revelador, porque pues yo no lo había pensado como médicamente, ¿no? Pues ahora, pues sí, o sea, tanto tiempo de que tienes que tener reposo, si no los operan, le pegan, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero lo das por hecho de que alguien, tu comunidad, tus papás, tu familia, tus amigos, tus hermanos, pues te van a ayudar en la convalecencia, en la recuperación. Pero anteriormente, pues no. Entonces, ese era un signo de evolución como sociedad. Y ahora en algo espiritual, pues sí, el amor divino es el comienzo de una civilización de amor. O sea, cómo nosotros amamos a las demás personas. Estamos llamados a amar y ser amados, y eso siempre va a pertenecer en la esencia profunda de todos los humanos. Ok. Dios mismo nos sirve de modelo, ¿no? Con Jesucristo. Y el humano participa en ese amor en comunión. Le puse la Santísima Trinidad porque me marcaba ahí en el libro que la Santísima Trinidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre existe una comunión de amor eterna. Y Jesús realizó el acto extremo, mayor, máximo de amor al dar su vida por nosotros. El amor es una acción, pero también es una virtud y por lo tanto pues se puede educar y entrenar. Ser más valientes, más osados, más justos y más afectuosos, pues es el desafío que todo cristiano tenemos. Y nos ayuda a tener una nueva perspectiva sobre el mundo. Amar también nos hace... ¿Sí?
no, esto está mal ahí, no lo veo. Nos hace, amándose no se hace daño, y donde también, perdón, tenemos que amar también donde se hace daño y donde no seamos recíprocamente amados, que a veces es, o no, a veces, todo el tiempo, es donde más difícil se nos hace amar, ¿no? O sea, donde no les caigo bien, donde me van a criticar, donde me van a decir de cosas, donde no soy aceptada, pues ahí amar todavía más. ¿Existe sentido y progreso en la historia? Pues sí, en la salvación. La salvación es la liberación en todas sus formas de una persona, tanto personal como en comunión, espiritual, en su cuerpo, y es en la historia terrenal y para siempre en el cielo, pero esa salvación se va a culminar pues en la eternidad. Por eso estamos llamados a la santidad. Lo que hagamos en la tierra será asumido en la perfección, pero en la eternidad. ¿Sale? ¿Cómo logramos transformar la sociedad? El comienzo del cambio pues inicia en el corazón humano. Solo cuando el ser humano cambia interiormente pensando y viviendo el mensaje de Dios, puede también actuar exteriormente. La conversión del corazón se aspira y nos ayuda a constituir un mundo mejor. Solo así entenderemos cómo deben cambiarse y mejorarse las instituciones y los sistemas, la política, las leyes, todo esto que les decía hace ratito. Porque en el fondo de todo pecado se encuentra la alineación del ser humano con respecto a sí mismo. Pues el ser humano que solo se centra en sí mismo se atrofia. Somos como un músculo que no se utiliza, pues se va a atrofiar, ya no va a funcionar. Porque estamos hechos para estar en comunidad, para siempre ayudarnos los unos a los otros. Nadie puede vivir él solo, para sí solo. Y, o sea, no, necesita de otra persona para vivir, o sea, porque vivimos en comunidad para poder vivir en este mundo, o sea, no simplemente para llegar a la eternidad, para vivir en este mundo. Y necesitamos, o sea, y toda necesitamos la comunidad humana y que es una liberadora orientación hacia el sentido y el origen de nuestro ser, que al final, pues es Dios. Debemos salir de nosotros mismos, puesto que fuimos creados para amar. La sociedad del consumismo pues va a producir o nos produce a nosotros un déficit de solidaridad y auténtica humanidad. El consumismo, todo esto nos hace ser menos humanos, de quitarle la dignidad al otro. Y ya no estamos al servicio pues de la comunión, de la comunidad, sino que todo lo contrario, el ser humano está sometido en ella bajo estos preceptos, cuando no somos solidarios, cuando no somos humanos, cuando no amamos. La tarea de la iglesia en el plan de Dios, pues la iglesia es en el lugar donde todos los seres humanos pueden desarrollarse en el amor a Dios. El plan maestro de Dios, pues es la salvación y la liberación de todos por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Y cómo pues lo vamos a conocer? Más bien, ¿cómo vamos a conocer esta salvación o cómo nos vamos a enterar de ella? Pues aprendiendo, conociendo, preguntando, en la evangelización, por medio de los sacramentos y en nuestra propia comunidad. ¿Es visible ya el reino de Dios en la iglesia? Sí. Por eso ha llegado Jesucristo a nosotros para la salvación y para traernos el reino de Dios aquí. Y los sacramentos exigen un amor que esté dispuesto a salir de sí mismo y a dirigirse a las periferias. No simplemente las periferias, o sea, como geográficas, ¿no? Sino en el misterio del pecado, la injusticia, el amor, la ignorancia, la praxis religiosa deficiente, el pensamiento de cualquier tipo, en el pensamiento de cualquier tipo de miseria. Entonces, para mí los sacramentos pues son el vehículo que me ayudan a acercarme más a Dios y por lo tanto si tengo a Dios pues lo puedo dar. Puedo ser una luz de Él y así puedo acercar a más personas, ¿no? El 1 a 1 que es el que siempre nosotros pues hacemos más para poder salvar más almas. Y ya. ¿Tienen dudas? Preguntas. Ya no sé. Yo tengo un comentario. Ya sé que tenía mucho que no venir. Aprovecho. Aprovecho. Pues sí, fíjate que sí es como bien interesante
el cómo se van acomodando las cosas, ¿no? Y lo que venía platicando con Andrea, les doy un resumen rápido. Yo formo parte del Consejo de Participación Ciudadana en mi colonia y ahorita están habiendo muchos problemas en cuestión a la política, a las tomas de decisiones y todo eso. Y yo decía, híjole, pues es que ¿qué hago? O sea, si me escoges bandera, pues no hay cómo quien te ayude. Entonces, me llamó mucho la atención lo que puso de Santo Tomás de Aquino, que el hombre necesita 3 cosas para su salvación: saber en qué creer, saber a qué aspira y saber qué se debe hacer, ¿no? Entonces, yo lo pongo en práctica, o sea, o lo veo y lo quiero poner en práctica en mi día a día, en el consejo, en cuestión de saber en qué creer, ¿no? O sea, si tú no crees, para empezar primero en ti y ser leal a ti, pues no tienes forma de empezar a trabajar, ¿no? Saber en qué aspiras, porque también no está chido que nada más andes ahí caminando por la vida como, sabe que sea lo que Dios quiere, ¿no? Sabe a ver qué pasa. Y si hay mucha gente así que pues se atora en ese aspecto, ¿no? Y saber qué hacer. Eso es creo que de las partes que más me cuesta trabajo en cuestión a saber qué decisión voy a tomar, qué es lo mejor para la sociedad, cómo puedo yo ayudar a tener una ciudad más digna, a tener una colonia más digna, a que no se atropellen los derechos humanos, a que no se malgasten los recursos, que siempre he dicho, o sea, yo no puedo evitar que los políticos se roben el dinero, pero de lo que te vas a robar, inviértele tantito. Entonces, sí me llevo muchas cosas y sí me gustó que me haya invitado ya Andrea. Porque sí, como que te llega, ¿no? Como que te llega. Es que sí, prácticamente es un trabajo de tiempo completo porque ya está la vecina hablándote de que, ay, una patrulla, de que, ay, que el bache. Entonces ya estar visitando vecinos y de estar haciendo como esa labor de acompañamiento, de estar pues viendo qué se va a hacer. Y lo que te decía de eso del sentimiento de es que ya todo está predestinado, sí me hace mucho ruido porque dices que yo nunca me imaginé y me vi en ningún lugar así, ¿sabes? Y me acuerdo mucho de una frase que siempre me dijo esta Monse, cuando recién me metí al consejo: sé del mundo. Esa frase que siempre dice el padre Juan. Ser del mundo sin ser. Ajá. Estar en el mundo. Hey, ándale, esa frase. Y yo, a lo mejor, pues, es política, no puedes meter mucho la cuestión religiosa, pues, porque no está bien visto. Pero sí lo pongo en la práctica de la cuestión, no sé, no me gustaría hacer así, pero en fin, les agradezco el tema, estuvo muy bonito, me llevó mucho.